Bully Magnets presenta. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace a un libro un clásico de la literatura? Lo cierto es que no es una tarea fácil, pues por cada sugerencia hay un montón de gordos inmundos diciendo que seguro hay otras opciones. ¡Somos legión! Sin embargo, más o menos podemos acordar que un libro se vuelve clásico cuando pasa la prueba del tiempo. Un clásico es la obra que, independientemente de su contexto de creación, continúa siendo vigente para nuevas generaciones de lectores. Se trata también de una obra que no se agota, al contrario, entre más tiempo pasa, despierta más interpretaciones, reflexiones y lecturas. Estamos hablando de historias con las que seguimos conectando porque hablan de nuestra naturaleza humana, de todo aquello que sigue dentro de nosotros a pesar de todo lo que pasa en este mundo loco. Pero sigues dejando de lado la calidad poética de un texto, las razones sociales para su trascendencia y el estilo creativo, la naturaleza de los géneros. Por ahora podemos dejar eso de lado. Absurdo, no podemos ignorar todas las características que hacen de la situación. Dije que podemos. Ok, solo por hoy. Y hoy quiero hablarles de uno de los clásicos más grandes de la literatura. Un libro que habla de uno de los deseos más arraigados en el corazón humano. ¿La lucha por el reconocimiento en una sociedad injusta? ¿El amor sublime por el Dios Todopoderoso? ¿Lo frugal de la existencia? ¿Monstruos raros con muchos tentáculos? No, me refiero al deseo de largarse de este mundo y dejar atrás a todos y a todo. Claro, tienes razón, sí. Claro. El libro del que hablaré es una historia de soledad y aislamiento, donde el ser humano solo se tiene a sí mismo para reconstruir la sociedad desde sus bases. Estoy hablando de Robinson Crusoe. La vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe. De York, un marinero, quien vivió 8 años y 20 días completamente solo en una isla desierta en las costas de América, cerca del gran río del Orinoco, tras haber sido arrojado en la playa después de un naufragio en donde todos los hombres murieron, menos él, con una historia de cómo fue extrañamente, al final, liberado por piratas, escrito por él mismo. Sí, ese es el nombre completo del libro porque en el siglo XVIII les encantaba poner toda esa información en el título. En aquel entonces no nos asustaban los spoilers, no como los chillones de hoy en día. ¡Bubu! Me contaron el final de mi serie de Netflix. ¡Bubu! No, señor. Aquí sabíamos todo lo que iba a pasar desde la primera página. Y precisamente el autor de esta obra es el escritor británico Daniel Defoe. Daniel Defoe no solo es considerado uno de los mayores escritores europeos, es también uno de los padres de la novela realista. Precisamente, Robinson Crusoe, publicado en 1719, tiene fama de ser la primera novela moderna. Y una vez más, seguramente esto es muy discutible, pero también lo dejaremos pasar. A principios del siglo XVIII en Inglaterra y las Islas Británicas se estaba dando una revolución literaria. Por un lado, las leyes se habían modificado después de la Revolución Gloriosa de 1668 para garantizar la libertad de prensa, lo que se tradujo en un montón de editores publicando libros de todo tipo. Porque este es un gran negocio. Y por el arte, claro. La gente en Inglaterra empezaba a acostumbrarse a leer en grandes cantidades y el analfabetismo era sustituido por un nuevo interés por panfletos, periódicos, crónicas y novelas. Y en aquel entonces, cuando los viajes al Nuevo Mundo y la expansión del Imperio Británico estaba en boga, los textos más populares eran los libros de viajeros y aventuras. La gente quería saber qué pasaba más allá de los mares. Los barcos y los peligros del exterior estimulaban la imaginación. No olvidemos que todo esto ocurría a inicios de la modernidad, cuando el anhelo era descubrir el potencial del hombre para transformar el mundo. Si quieren saber más al respecto, tenemos un video en las etiquetas de aquí arriba. Muchas memorias y diarios de grandes marineros y aventureros se hicieron muy populares, tanto que ya había otros libros que satirizaban esas ideas exageradas del hombre inglés que se enfrenta a lo desconocido y lo conquista todo. Ahí tienen, por ejemplo, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Y podríamos hablar de ese libro en otra ocasión. Pero todos esos cuentos tendían a exagerar y llevaban a los lectores hacia la fantasía desbordada. Lo que necesitábamos era un libro que nos hablara con verdad del papel que adopta el hombre cuando se enfrenta a la adversidad. Y una obra como Robinson Crusoe fue la respuesta. Para Defoe lo importante era que su historia fuera real y verosímil, es decir, que todo lo que pasara fuera creíble. Para lograrlo, se basó incluso en la historia de un náufrago real, Alexander Selkirk, cuya aventura fue muy popular en aquellos tiempos.
Y también tenemos un video que habla un poco más sobre él. ¡Qué conveniente! Pero no nos demoremos más y vayamos al... ¡Resumen de la obra! Robinson es quien nos narra su propia historia. De hecho, el libro original salió firmado por Robinson Crusoe, un truco literario para aumentar la verosimilitud. Robinson cuenta sobre su nacimiento en York dentro de una familia adinerada. Sin embargo, y contra los deseos de su familia, lo que él quería era hacerse a la mar, así que se embarcó en busca de negocios y aventura. Pero el barco en el que viaja es golpeado por una tormenta y... no se hunde. Una sorpresa para los que empezamos a leer el libro queriendo saber del naufragio. Robinson sobrevive a la tormenta, pero luego es capturado como esclavo por un pirata turco. Después escapa con ayuda de otro esclavo y cuando son libres, vende a su amigo a unos marineros. Robinson Crusoe, el mejor amigo del mundo. Robinson ve estas desgracias como un castigo divino por haber desobedecido a sus padres, pero ¿esto le impide seguir aventurándose? No, la respuesta es no. Robinson se va a Brasil y construye unas haciendas, pero luego lo convencen para hacer un nuevo viaje para comerciar esclavos y él no puede negarse. Ok, yo sé que Robinson no suena como la mejor persona del mundo, pero recuerden, ingleses colonialistas y esclavistas, clásico siglo XVIII. Justo como debe ser. En camino hacia África, el barco de Robinson se ve atrapado en una tormenta. Por segunda vez. Pero esta vez no tiene tanta suerte y el barco se hunde con toda la tripulación a bordo. De milagro, él se convierte en el único sobreviviente y junto a los restos del barco logra llegar a la playa de una isla desierta. Y todo esto ocurre un 30 de septiembre, en el cumpleaños de Robinson. Peor cumpleaños ever. Así que la próxima vez que tengan un cumpleaños feo y aburrido, piensen, bueno, al menos no soy Robinson Crusoe. Pero más allá de eso, es aquí donde comienza la aventura. ¡Ay no! Estoy solo en una isla desierta. ¡Me quiero morir! Y cuando digo aventura, quiero decir la lucha diaria por sobrevivir en un entorno hostil y leer la Biblia. ¡La Biblia! ¡Mash! Al principio Robinson se friquea, pero después se serena y ve esta desventura como una prueba divina definitiva que lo hace recuperar su fe en Dios y en sí mismo. Lo cierto es que el pensamiento y comportamiento de Robinson es siempre medido y racional. Se encarga de recuperar algunas herramientas del naufragio, construir una morada y hacerse de las necesidades básicas para la supervivencia. Con apenas un hacha, un fusil y un montón de cachivaches, arma una fortaleza contra las bestias y contra los posibles moradores de la isla. Usando algo de papel y tinta, Robinson lleva un diario en el que registra sus actividades, desde cazar cabras, domesticarlas, empezar un sembradío y construir una empalizada. Además de otras cosas de náufrago. Como mirar el mar, mirar el cielo, mirar el bosque, mirar las estrellas, mirar el mar, otra vez. ¿No les dije? Puras aventuras. Y una vez capturar a un periquito. Le puse Paul y le enseñé a decir cosas. ¡Pobre Robinson Crusoe! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde has estado? ¿Por qué estás aquí? ¡Pobre Robinson Crusoe! ¡Ah! Ay, Robinson, ¿no pudiste enseñarle a tu perico a decir cosas un poco más optimistas? Como, vas bien, Robinson, confiamos en ti, eres lo máximo. ¡Pobre Robinson! Bueno, como tú quieras. Los días de Robinson transcurren entre la actividad pragmática y la contemplación de su propio ser. Crusoe pasa años en la isla haciéndola más agradable a sus necesidades. Se construye una casa de campo y se atreve a hacer pequeñas excursiones en bote. Se convierte en alfarero, agricultor, carpintero y hasta sastre. Su vida no es fácil, pero se vuelve estable. Incluso empieza a olvidarse del mundo exterior al que ya no necesita. Pero un día descubre algo aterrador, lo más espantoso que un hombre viejo, solo y medio loco puede encontrar. ¡Una huella humana en la arena! ¡Oh no! ¡Una huella en la arena! ¡Oh! Robinson entra en shock. Aquella huella no le pertenece, lo que significa que hay más personas en la isla. ¿Cómo puede ser? Llevo años aquí. ¿Y si son hostiles? ¿Y si son caníbales? ¡Pobre Robinson! El náufrago se esconde durante días, prepara sus municiones, se prepara para la batalla, pero no pasa nada. ¡Anticlimático! La visión hace que Robinson vuelva a pensar sobre su papel como hombre en un mundo que es más grande que la pequeña isla, pero pasan años antes de que descubra a los intrusos.
Y sí, al final son caníbales. Unga chaca, unga chaca, unga chaca. Bueno, ¿qué esperaban? Nada asustaba más a los ingleses colonialistas del siglo XVIII que un montón de negros con poder y mucha hambre. Resulta que de cuando en cuando a la isla llegan caníbales del continente, llevan prisioneros y los devoran. Es el espectáculo más terrible que he podido presenciar. Aunque por otro lado, no sé si puedo juzgarlos moralmente. Aunque por otro lado, podrían comerme. ¡Pobre Robinson! Pero después de mucha meditación, Robinson decide matar a los caníbales a puro escopetazo loco. Sin embargo, también salva a los prisioneros, en particular a un joven negro al que llama Viernes, y lo convierte en su amigo, diagonal compañero, diagonal criado, diagonal pupilo, diagonal esclavo. Robinson Crusoe, el mejor amigo del mundo. Durante un largo tiempo, Robinson y Viernes continúan en la isla, pero bajo una nueva dinámica. Robinson se dedica a Viernes para convertirlo en cristiano y hombre de bien. Desde una visión europea y blanca, claro. ¡Como debe ser! ¡Eso digo yo! Y aquí el libro da un giro y se convierte en una novela de aventuras medio frenética, así que vamos rápido. Robinson y Viernes vuelven a luchar contra los caníbales y liberan a un hombre que es el papá de Viernes, que resulta ser algo así como el rey de una tribu. Juntos viajan al continente y derrotan a la tribu rival. Ahí rescatan a unos españoles y se regresan a la isla. Luego llega un barco de amotinados, Robinson y Viernes ayudan al capitán legítimo y en ese barco regresan a Europa. Luego se dedican a viajar por el mundo y terminan en unas montañas nevadas luchando contra un oso. ¿What? A que esa no se la esperaban. El éxito del libro fue inmediato. En apenas un año ya tenía 4 reediciones y para la llegada del siglo XIX ya era el libro con más traducciones en toda la historia, además de que había versiones de lujo, ilustradas y hasta infantiles. Robinson Crusoe se convirtió en un referente universal, en un arquetipo conocido incluso por los que no han leído el libro, y Daniel Defoe hizo lo que cualquier autor exitoso habría hecho en su lugar. Escribir secuelas al Harry Potter Style. 2 nuevos libros sobre las aventuras de Robinson y Viernes fueron publicados: Las más lejanas aventuras de Robinson Crusoe, de 1719, y una seria reflexión sobre la vida y las sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe con su visión del mundo angelical, en 1920. Y no, ninguno tuvo éxito, son libros malísimos. Pero ¿cómo es que el libro sobre un náufrago se convirtió en un referente tan importante para nuestra cultura? Bueno, es por las interpretaciones y reflexiones que suscita. Pero por desgracia nosotros no tenemos tanto tiempo como un náufrago aburrido y tendremos que dejar esto para otra ocasión. Así que no se pierdan la segunda parte de este Buliteratura, donde analizaremos Robinson Crusoe. Yo soy Andrés, les doy las gracias y los espero en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por vernos! Y si les gusta este video, no olviden suscribirse. Su apoyo es lo más importante. También pueden ayudarnos volviéndose a nuestros Patreon y ganar recompensas. Sigan el link para ello. Y ahora me voy. No se pierdan la continuación de este video. Robinson.